continuación, la presentación de Malwarebytes. Hola a todos, gracias por estar aquí con nosotros en la sesión de IT Solutions Day en México. Nos agradecería mucho que ustedes estén con nosotros y compartir un poco más de ese tiempo, y gracias por su interés de conocer un poco más del escenario de amenazas en conjunto con Malwarebytes. Entonces, la idea de hoy de la presentación es para que tengan un poco más de la idea del escenario, del estado de malware del año pasado, los trendings o la idea de que cómo estás teniendo crecimiento incluso con los diferentes tipos de amenazas y la importancia del elemento humano en el escenario de ciberseguridad. Me voy a hacer la parte inicial de la presentación, pero conmigo también estás Gustavo, que va a trabajar junto la idea de hacer demostraciones para que ustedes tengan una idea más práctica de lo que está pasando en este escenario de amenazas. Entonces, mi nombre es Marcelo Holtz. Yo soy el Sales Manager de Malwarebytes para Latinoamérica y Caribe. Tengo un poco más de tiempo, experiencia en este escenario de ataques, de protección. Entonces, va a ser muy bueno que ustedes puedan tener ese tiempo con nosotros, conociendo un poco más de qué está pasando. Entonces, la idea de la presentación y los temas que vamos a platicar hoy son los vectores y los puntos de crecimiento que más llamaron la atención de qué pasó del año de 2018 con 2019. Entonces, tuvimos en esos relatorios o diciendo de los reportes de amenazas creados por Malwarebytes. Nosotros podemos compartir eso con más detalles con ustedes después de la presentación. Los ataques principales tuvieron cambios enfocándose más en empresas y negocios. Percebemos una disminución en ataques en los usuarios. Entonces, familias que no tenían un crecimiento más tuvieron nuevas familias, nuevas amenazas con un crecimiento importante con los troyanos y ransomware. Los sistemas operativos Mac tuvieron un crecimiento más importante y crítico que en sistemas operativos Windows. Y también percebemos el crecimiento de herramientas de ataque, de hack tools y de herramientas de exploit. Entonces, diciendo un poco más de los cambios del enfoque de los ciberdelincuentes, aquí son algunas noticias de ataques totalmente enfocados en empresas. Entonces, si hay alguna duda en que los ciberdelincuentes están enfocando más en las empresas, aquí son algunos ejemplos de cuán crítico están siendo los ataques a los negocios. Entonces, una comparativa que pasó en 2018 y con el año pasado, por la primera vez tuvimos una disminución en el escenario de los usuarios domésticos, pero tuvimos un crecimiento muy significativo en las empresas. Entonces, 13% en comparación es un crecimiento muy, muy importante. Y es como una prueba de que cada vez más los ataques, los ciberdelincuentes están enfocándose más en las empresas, porque es más, es la ganancia, la forma de tener una recuperación es más grande si es enfocada en negocios. Hablando del escenario de sistemas operativos Mac, entonces, mira el crecimiento que fue identificado del año de 2018 para 2019, la importancia que el crecimiento fue detectado como casi el doble del crecimiento promedio de la infección de Windows. Entonces, cada vez más estamos identificando ataques en sistemas operativos Mac. Entonces, aquí un detalle más específico de las familias que más atacan a dispositivos Mac.
Hablando un poco más de las verticales de industrias que son más atacadas, en 2018 tuvimos crecimientos importantes en el sector de gobierno, educación, de servicios. En 2019 tuvimos un crecimiento muy agresivo en la parte de instituciones educativas y las empresas de servicios. Entonces, fueron empresas que fueron muy enfocadas por los atacantes y que necesitan brindar una protección más agresiva, más importante, porque son como enfoques de todos estos ataques. Hablando del escenario global de estas amenazas, es muy importante una cosa específica que vamos a hablar, diciendo de México y diciendo de Latinoamérica. Aquí son algunas, esta comparativa de los 2 años. En los Estados Unidos tuvimos este crecimiento de 10%, en Europa ya tuvimos una baja de 16%. Pero mira, en Latinoamérica, la región que tuvimos un crecimiento más grande de amenazas, de ataques, fue la región de Latinoamérica. Y Brasil y México son los países más atacados por los criminales. Entonces, estamos en una región que es muy atacada. Están buscando cada vez más infectar las empresas y con ataques exitosos. Entonces es muy importante que tengamos las herramientas correctas, que nosotros podemos identificar esos ataques y prevenir que ellos van a pasar. Solo para continuar, otras regiones también tuvieron una disminución de ataques. Entonces, la región global que tuvimos un crecimiento más importante fue sí Latinoamérica. Entonces, hablando un poco más de las categorías de malware, los tipos que tuvimos en crecimiento en este tiempo, para decir más de los prognósticos de ataques. Mira, las familias y los muy críticas como vectors, como troyanos, en este caso Emotet, Trickbot, tuvimos un crecimiento muy importante, muy significativo. Entonces, es importante tener tecnologías que son capaces de detectar desde ataques más agresivos, ataques de día cero, y también los spoons como los adwares y de softwares no deseados. Hablando de los ataques agresivos y de los ataques más recientes, como importantes como los troyanos, podemos decir, pero no vamos a enfocar mucho. Hay ejemplos que podemos decir con más detalles de cómo pasan esos ataques, pero los troyanos como Emotet empiezan como un vector de un phishing, con un archivo, empiezan como una vez que están en la computadora, empiezan a descargar otras amenazas como ransomware y empiezan a propagarse en todo su entorno y otras computadoras. Y de una forma muy avanzada, hasta porque, como por ejemplo los troyanos Emotet, pueden utilizar comunicaciones de command y control como una VPN haciendo proxies. Entonces, la tecnología de ataque es muy avanzada. Entonces, tenemos que combatir esos ataques, defender de esos ataques de una forma muy avanzada también. De lo contrario, van a sufrir los ataques y van a tener ataques que son exitosos. Entonces, además de la parte de los troyanos de Emotet, Trickbot, tuvimos todo el crecimiento de esto. Tuvimos una disminución de ataques de ransomware en general, justamente por causa del ataque, uno de los más significativos que tuvimos el año pasado de variantes de familias del Grand Cap. Tuvimos una disminución en general del ataque de ransomware as a service, pero los otros ataques aún más agresivos tuvimos como un crecimiento muy significativo. Entonces, decir que en general la cantidad de ransomware disminuyó
no es necesariamente una buena cosa, porque tuvimos crecimiento de ataques más agresivos y avanzados en otras familias de ransomware. Solo para nombrar algunos otros ejemplos como de ransomware Hugh. Esto es muy agresivo, normalmente empiezas con un ataque de TrickBot o de Emotet y después empiezas como a descargar de una forma como un troyano, con un exploit que empiezas a infectar su computadora y después descargar otros paquetes, la carga útil de la infección, y empiezas a cifrar sus datos. Entonces, es un ataque que enfoca normalmente en empresas muy grandes y también empresas de información crítica como las instituciones de salud. Y diciendo un poco más de detalles, también tuvimos ataques muy significativos del ransomware Sojinokibi. Creo que ustedes conocieron muy bien aún más empresas que trabajan de una forma de MSP. Entonces, tuvimos esos ataques de una forma muy agresiva en el año pasado también, principalmente a finales del año pasado. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo este escenario del estado de malware en comparación con el año pasado y el año de 2018? Nosotros identificamos el crecimiento de la velocidad que esos ataques de ransomware están pasando en una velocidad cada vez más rápida y significativa, hasta porque es un ataque que es comprobado, que es viable, que es interesante desde el punto de vista de éxito de los ciberdelincuentes. Entonces, cada vez más tenemos ataques de ransomware más agresivos y exitosos que empiezan a dividirse en diferentes familias y herramientas de ataques. Entonces, cada vez más hay nuevas familias que son como una familia que empezó de una u otra, que no está siendo más utilizada, pero es muy exitosa. Entonces, las herramientas que trabajan principalmente de una forma con firmas, estas herramientas no son capaces de identificar porque las familias van a cambiar, entonces no son efectivas contra esos tipos de ataques. Entonces, hablando de la diversificación o de la forma de una familia originarse en una otra familia, tenemos cada vez más ataques que son divididos en etapas que van a permanecer en una computadora y puede ser como meses, que es el tiempo que pueden estar como inactivos y después de empezar. Entonces, esto está creando ataques cada vez más avanzados y también efectivos. O que necesita tener una forma de escaneo más profundo para identificar esos componentes que están en la computadora por mucho tiempo y normalmente no son identificados, están ocultos. Entonces, la principal forma que estos nuevos ataques están surgiendo o que están empezando a infectar las computadoras, nosotros identificamos Malwarebytes como en sus reportes, como un crecimiento muy significativo, muy agresivo de las herramientas de los kits de explotación, hasta porque normalmente no son identificados por la gran parte de las soluciones de protección y son muy efectivas porque a través de un acceso que tiene con un kit exploit, usted puede acceder totalmente a la computadora y hacer cosas, a gestionar totalmente essa computadora e depois fazer o que lhe gostaria ser, ataques de comando e control, descargar ransomware, troyanos. Então, empiezas a ter o controle total dessa computadora. Então, para dizer de uma forma mais prática a importância ou a agressividade que há em ataques exploit, lo melhor que solamente dizer ou apresentar láminas sobre la criticidad de un ataque. Gustavo va a hablar con nosotros un poco más y hacer una demostración de la efectividad de esos ataques y cómo nosotros, como software de seguridad,
cómo Malwarebytes puede hacer la protección en escenarios así que nosotros identificamos que están teniendo un crecimiento muy grande y que probablemente y ahora están siendo los ataques más utilizados para infectar a esas computadoras y a las empresas. Entonces, Gustavo va a hacer la presentación. Me voy a pasar la parte para que Gustavo pueda decir un poco más de ese ataque. Gracias, Marcelo. Bueno, como pueden mirar, ya tengo un poquito de tiempo en la área de seguridad, no tanto cuanto Marcelo. Marcelo tiene mucho más que yo. Pero una cosa importante es que es una cosa que me gusta mucho hacer. Tengo un poco más de 20 años, pero yo inicié en esta área apenas por una muy pequeña curiosidad. Hoy estoy trabajando en una muy gran empresa que su preocupación inicial y principal es bloquear y no permitir que cualquier malware intente hacer cualquier ataque en su equipo. Y voy a hacer justamente ahora, voy a demostrar un ataque, cómo pasa un ataque de este tipo. Entonces, déjame solamente hacer aquí, compartir mi pantalla. Y creo que pueden mirar aquí, estoy en una pantalla de... sí, correcto. Estoy aquí en una pantalla... No, Marcelo, creo que tienes que permitir que yo haga este compartimiento. Sí, ahora sí. Entonces, aquí estoy en un Windows 10, y en esta pantalla tengo algunos programas, algunos archivos, algunas aplicaciones que están ejecutando. Tengo un Outlook aquí atrás, tengo Word, tal. Entonces, es una herramienta, un ordenador diario que utilizamos en nuestra oficina. Y normalmente, con nuestro software que está activado, suponga que, como Marcelo comentó, recibió un correo que es normalmente como inicia un ataque de exploit. Entonces, recibió un correo que pide tu atención. Entonces, por ejemplo, aquí está un tema que es muy interesante. O sea, está me diciendo que algunos accesos no autorizados a sitios web fueron mirados utilizando mi usuario. Entonces, ¿qué hay de problema en este caso? Voy a buscar qué pasa. Al final, necesito saber qué sitios estoy accesando y qué sitios fueron mirados utilizando mi usuario. Déjame abrir este archivo. Es mejor así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar esta información, pero aquí no puedo leer. Esta información que está, yo sé que está aquí, pero no tengo capacidad de leer. ¿Por qué? Porque está borrada, está opaca. Entonces, para hacer esto, tengo que activar la edición de macros en esta aplicación. Ainda necesito activar las macros. Entonces, cuando activo estas macros, ¿dónde está mi archivo? ¿Qué pasó? Normalmente, ¿qué hacemos? Miramos que hay una acción que se intentó hacer. Y aquí está este alerta. Es un ataque de exploit. Entonces, está diciendo que una intención de un ataque de exploit para mi equipo fue ejecutada y este ataque fue bloqueado en el mismo minuto. Pero vamos a hacer diferente entonces. ¿Qué pasa si tengo mi protección desactivada? Entonces, estoy desactivando la protección de Malwarebytes. Sí, está parada. Y voy a abrir este archivo nuevamente. Entonces voy a cargar el Excel, abrir nuevamente ese archivo y ver qué pasó. Necesito nuevamente activar este ataque, pero antes de activar este ataque, estas macros, déjame
solamente abrir aquí una ventana. Ups, déjeme cargar nuevamente. Tengo que abrir una ventana de un exploit, del equipo que utilizo para hacer este ataque. Ahora sí. Entonces, estoy aquí abriendo, es un Kali Linux. Voy a hacer la conexión y aquí está lista. Entonces, tengo el aplicativo aquí, Metasploit activado, la última versión, y estoy solamente aguardando que este ataque sea ejecutado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a activar esta macro y ahora sí, ahora puedo mirar qué pasa. No entanto, mira la conectividad que pasa aquí. Entonces, mientras observo estos datos, entonces estaba accediendo a Playboy, a Amazon, un sitio de apuestas, a esportes, alguna cosa de eBay para mi compañera. Entonces, interesante. Ok, no hay nada tan complicado así. Claro, hay una Playboy, pero esa información, estaba mirando las entrevistas. Y aquí, entonces voy a cerrar ese archivo. No quiero guardar. Y déjame salir de aquí también. Entonces, ¿qué pasa ahora? Tengo este ataque siendo ejecutado en este minuto. ¿Cómo miro esto? Aquí, estoy conectado en este equipo, solamente para validar esta información. Déjame llamar aquí hostname. Sí, entonces estoy en este equipo y la dirección IP. Vamos a confirmar la dirección IP. ipconfig. Ups, es aquí. ipconfig. 48133. O sea, es lo mismo, la misma dirección IP que estoy utilizando. Entonces, ahora que ya tengo esta conectividad activada, ¿qué voy a hacer? Voy a conectarme a este equipo. Ups. Sessions. Creo que se entrecortó aquí. Déjame llamar nuevamente y hacer nuevamente este ataque. Un instante, ¿dónde está Outlook? Aquí. Creo que porque estaba utilizando el otro comando. Aquí. Ahí está aquí. Ahora sí. Entonces tengo la sesión abierta. Vamos a conectarse a este ordenador. O sea, estoy en esta carpeta de este equipo. Déjame solamente confirmar esto. ¿Qué equipo estoy utilizando? Sí, DemoMB Gustavo. Entonces, ya que estoy aquí, vamos a cambiar de carpeta. Vamos a donde están los archivos que me interesan. Suponga, por ejemplo, que soy una persona que está buscando informaciones empresariales o de tu oficina. Estoy haciendo una espionaje industrial.
Entonces, voy a utilizar esta herramienta para buscar información en tu equipo. Entonces, déjame ver dónde estoy. Perfecto. Entonces, voy hasta tu carpeta. Déjame ver aquí. Sí, entonces cdmb demo. Solamente para confirmar esto, déjame ver aquí. Tengo algunos archivos aquí en esta pasta Pictures. Entonces, ¿dónde estoy? Déjame cambiar de pasta, de carpeta, disculpe. Dir. Perfecto. Entonces, ya que estoy aquí, déjame copiar alguna cosa. Download. Playground.jpg. Estoy haciendo la descarga de tu archivo para mi servidor de Metasploit que está en Internet. No solamente esto, déjame hacer una otra cosa interesante. Déjame ver qué archivos tengo acá en este servidor. Tengo aquí tal vez un ransomware. Vamos a hacer un upload de este archivo. ecati.exe. Para la misma carpeta. Mira, acabo de tener este archivo aquí. Interesante. ¿Qué más puedo hacer entonces? Ya que estoy en tu equipo, déjame solamente entonces hacer una cosa un poquito diferente. Déjame buscar un listado de usuarios y get UID. Get UID. Disculpen. Para las personas que conocen de Windows, este usuario es un usuario con perfil administrativo, o sea, es el usuario administrador o el usuario system que tiene permiso de hacer cualquier cosa en el sistema. ¿Te recuerdas de los servicios que inician en el panel de servicios de Windows? Hay el owner de este servicio, es el usuario system, es esta persona aquí. Entonces, con esta información, déjame hacer entonces una cosa muy interesante. Post Windows hashdump. Este comando va a ser solamente la obtención de un listado de usuarios y el listado de hashes de su contraseña. Y si hay alguna dica o un tip de cómo es mi contraseña, entonces también voy a obtener esa información. Entonces aquí, este comando toma un poquito más de tiempo, algunos segundos más, pero voy a tener aquí un listado de usuarios y completo del sistema y también el hash de cada contraseña de cada usuario que es apresentado. Vamos a guardar un poquito más, porque aquí está. Entonces, mira, tengo la contraseña del usuario administrador, del usuario guest, la conta default que siempre es creada, de este aquí que tal vez sea una conta de alguna utilidad, alguna aplicación interna, y el nombre del usuario y mi contraseña. Na verdad, esa no es mi contraseña, pero es un hash de la contraseña.
Pero con esta información, yo puedo obtener en Internet archivos muy grandes con informaciones de palabras y sus hashes compatibles. Entonces, si tengo un hash de una contraseña, cualquier, por más grande o complicada que sea, con este hash y estos archivos que se ubican en Internet, yo tengo acceso a tu equipo. Yo tengo acceso a tu usuario, a tu contraseña y a cualquier cosa en este equipo. Y puedo hacer algunas otras cosas más. Por ejemplo, obtuve este listado de contraseñas. Pero mira a uno que puedo hacer. Sí, siempre hay cosas más que se puede hacer aquí. Estoy ejecutando, en este caso, un CMD remoto. Déjame solamente mostrar esto. ipconfig. ¿Y dónde está este aquí? ipconfig. Es lo mismo. Oh, vamos a cambiar un poquito. Este acá. ipconfig. O sea, estoy en este equipo. Si aún hay dudas, déjame entonces llamar un Notepad. Así puedo crear alguna cosa aquí. Bueno, Marcelo, creo que a ti y a todos que están mirando esta presentación, se está muy claro que en un ataque de exploit podemos hacer cualquier cosa. Y es muy sencillo. Y mira, no tengo más el proceso de Excel activado aquí. No hay cualquier otra cosa. Solamente ejecuté una macro que era necesaria para mirar la información dentro de este archivo. Y con esta información, con esta activación, soy capaz de hacer cualquier cosa dentro de tu ordenador. Entonces, es muy peligroso. ¿Y solamente por qué? Porque nuestro software de protección no estaba activado. Entonces, nuestra sugerencia es que siempre esté activado. Marcelo, creo que ahora es mejor pasar a ti. Sí, Gustavo, gracias por la presentación. Lo que comentamos antes es justamente eso, que muchas veces la preocupación más grande son con los ransomware, pero o en este caso con un ataque de exploit tiene acceso total, un control lleno, full de esta computadora. Entonces, una vez que tienes acceso de una forma de un macro que puede utilizar una ingeniería social con accesos de personas que es el vínculo o la liga más fraca de seguridad, esa persona va a activar, va a abrir el archivo. Entonces, una vez que tienes este archivo, puede tener la conexión y hacer todo lo que le gustaría, como Gustavo comprobó, enviar un ransomware, descargar archivos, y todo eso puede ser como escuchamos personas están haciendo eso, ataques de información, de coronavirus, de desarrollos que están haciendo. Entonces, eso es una forma muy didáctica de mostrarle a ustedes de la importancia de tener la protección de una forma muy avanzada, porque esos ataques están a surgir cada vez más avanzados y las tecnologías de protección actuales normalmente no son capaces de brindar este tipo de protección. Entonces, para continuar la parte que estamos hablando del escenario de ataques, lo que es importante tener una tecnología que es capaz de proteger de los ataques, pero también tener la capacidad de responder a esos ataques en un caso de un ataque exitoso o que necesitas
a responder de la forma más rápida posible. Entonces, la idea de Malwarebytes es justamente esto, brindar la protección o la tecnología para que ustedes sean una empresa resiliente, o que ustedes puedan brindar a sus clientes una tecnología para que ellos sean una empresa resiliente o ciber resiliente. Entonces, no hay 100% de seguridad 100% del tiempo. Entonces, por eso la capacidad de respuesta es muy importante. Tener tecnologías que no son capaces de responder o de corregir completamente un evento de seguridad, un incidente, también es crítico porque no va como finalizar o va a arreglar totalmente el problema. Y la otra parte es que normalmente las soluciones de seguridad se tienen como aisladas. Tienen un firewall que no trabaja en conjunto con un endpoint o con un CIEM o con la solución de gestión de endpoints. Entonces, normalmente solo van a compartir los registros, lo que no es una forma eficiente de tener la integración con todos los diferentes tipos de soluciones de seguridad. Entonces, cuando mencionamos o como comentamos de ataques, estos tres o estas tres amenazas son muy críticas y normalmente es un combo que utilizan para, como Gustavo comentó, con un archivo que tenía un correo, puede adentrar como el troyano TrickBot, que utiliza el troyano Emotet, que utiliza el TrickBot para descargar y hacer otras cosas. Y en esa descarga, la carga útil, tener como una variante el Ryuk, que va a empezar de una forma automática a cifrar sus datos. Y entonces, es necesario tener tecnología, no solo la protección de estos tipos que son muy agresivos y empiezan a propagarse lateralmente, por eso es necesaria una limpieza llena de esas amenazas. La gran parte de la tecnología tiene problemas muy serios en detectar estos tipos de familias de variantes que estamos mencionando aquí. Normalmente, cuando hay este tipo de infección, cuando hay este tipo de ataques, si tiene una protección que es más limitada o que tiene soluciones de EDR, pero que normalmente enfocan-se en generar alarmas, notificaciones, hay un problema muy grave porque solo generar alarmas, notificaciones, esto no va a arreglar el problema. Es una parte interesante, importante en decir que alguna cosa está funcionando o estás pasando, o va a tener una conexión, un envío de esos registros para o CIEM o no otro syslog server, pero el problema continúa allá. Entonces, y muchas veces, y principalmente ahora trabajando de una forma remota desde su casa, responder rapidamente a este evento, aislar un endpoint que está infectado es cada vez más difícil. Entonces, creo que ustedes ya miraron el video que de una forma muy sencilla o más didáctica de decir que solamente notificar, eso no va a arreglar el problema. La próxima lámina hay un video que es justamente eso que estamos diciendo del problema de no arreglar el problema en caso de un evento de seguridad, pero que no es suficiente solamente generar esta notificación. Oh, I'm not a security guard. I'm a security monitor. I only notify people if there's a robbery. There's a robbery. Entonces, esa es como una broma, pero pasa, en la realidad pasa con, no voy a decir casi todas las empresas, pero es un número muy significativo, justamente porque la visibilidad de amenazas que tiene es diferente, solo tiene una parte, una identificación. Empresas que tienen, normalmente eso va a pasar con los EDRs tradicionales, que tienen los eventos o de una forma forense, va a decir que algún evento pasó, que su antivirus no fue capaz de detener ese ataque, que tiene esa información,
pero no hay cómo hacer o responder de una forma a arreglar ese problema. Y normalmente van a reformatear las computadoras, entonces hay todo el costo agregado de reformatear, las horas de TI que están agregadas en este incidente, la pérdida de productividad del usuario que no estás trabajando porque su computadora fue infectada y estás reformateando. Entonces, normalmente utilizan o van a reformatear la computadora o, que muchos de ustedes conocen muy bien, descargan Malwarebytes como un evento inicial para limpiar esa infección, para corregir esas amenazas. Y ustedes pueden tener esa información en tiempo real del mapa de fallas que Malwarebytes logró corregir y estás corrigiendo ahora en tiempo real. Ustedes pueden acceder a esta liga y mirar esto, hacer un vistazo en tiempo real lo que estás pasando, de por qué empresas descargan Malwarebytes para limpiar sus computadoras de una forma reactiva, para limpiar una infección, sin de lo correcto, la forma proactiva de trabajar, porque si nosotros identificamos más amenazas que otras soluciones deberían corregir, pero no fueron capaces de hacer, nosotros podemos prevenir que esas amenazas van a pasar, entonces haciendo un enfoque proactivo y no solamente de forma reactiva. Esto pasa justamente por causa de las capas adaptativas y proactivas que Malwarebytes tiene. Entonces, por ejemplo, al decir que tenemos Machine Learning o que hacemos análisis de comportamiento, esos son solo algunas de las capas que nosotros tenemos en nuestras soluciones. Entonces, hay motores específicos de detección de ransomware. La capa, por ejemplo, que Gustavo comentó, que existe la primera protección, la capa de identificación de esta amenaza, fue con la parte de mitigación de exploit, que fue la notificación que tuvimos allá. Entonces, esto es muy, muy crítico, tener capas que van a hacer esa detección porque tienen muchos vectores, muchas técnicas diferentes, por eso es importante tener capas de diferentes formas de protección. Entonces, en un evento de seguridad, tienes que tener estas etapas de investigación, aislar, responder esos ataques y hacer la recuperación. Malwarebytes tiene todo eso de una forma muy intuitiva, muy sencilla. Entonces, todas esas etapas de protección, detección y recuperación, ustedes pueden hacer de una forma automática, utilizando la misma consola, el mismo agente, en pocos segundos ya identificar esta acción y hacer la respuesta a esa detección. Entonces, nuestras soluciones de diferentes tipos de NRAV y EDR en el mismo agente van a brindar las capas de protección adaptativas, la respuesta activa y de una forma completa, desde brindar o proporcionar la protección, limpiar la corrección respondiendo a ese incidente y recuperar la información en caso de ataques exitosos. Todo eso teniendo una integración, apalancando la inversión que ustedes o sus clientes tuvieron con otras soluciones de seguridad. Entonces, con otros antivirus si es necesario, pero o si ya tiene una solución, Malwarebytes no necesita un otro antivirus, puede reemplazar totalmente, pero hay la ventaja de poder trabajar en conjunto con otra solución como un otro antivirus también. Y haciendo la integración activa con otras soluciones de gestión de endpoints, de firewalls, de CIEM, de todos los diferentes tipos. Tenemos esa integración y después, si les gustaría tener esa lista o hablar un poco más, podemos coordinar reuniones específicas y hablar con más detalles de esos. De una forma muy, muy rápida, decir cómo nosotros trabajamos con esta recuperación de datos en caso de ataques exitosos. Como en el ejemplo de Gustavo, que fue desativado la capa de protección, nosotros en este ejemplo también desativamos la capa de protección en tiempo real para que el ataque sea exitoso. En este caso no es un anti-exploit, pero nosotros estamos infectando la computadora con un ransomware de una forma intencional para que la computadora sea infectada. Entonces, como las capas de protección están desactivadas, el ataque va a ser exitoso, empiezas a cifrar los archivos, entonces en este momento no es posible hacer más nada. La solución de forma automática, ya empiezas a monitorar toda esa actividad sospechosa,
a crear este mapa de infección. Entonces, más allá del NGAV, esta capacidad de monitorear la actividad sospechosa va a identificar todo lo que pasó a un nivel muy didáctico y también más específico como niveles forenses. Pero lo principal no es solo decir que hubo un ataque, que sus archivos fueron cifrados, pero aquí puedes crear la tarea de una forma automática. La tarea va a ser creada y empiezas automáticamente a recuperar esos archivos de una forma muy rápida. Y entonces no es necesario reformatear la computadora y eso es posible ser hecho en hasta 72 horas después de una infección. Entonces hay mucho tiempo para estudiar el ataque o después de un evento muy importante de muchos días puede ser la recuperación en hasta 72 días después de un ataque exitoso. Entonces esa es una forma más allá del NGAV de brindar esa protección, la capacidad de respuesta y recuperación que Malwarebytes tiene también. Entonces, solamente un punto, son 72 horas, no 72 días, por favor. Sí, mencioné días, no, son 72 horas. Entonces, en hasta 3 días puede hacer esto, o 72 horas puede hacer la recuperación de esos archivos. Normalmente, ¿qué pasa? Si tienes un problema en el fin de semana, puede tener todos estos días para hacer la recuperación. Entonces, la idea de Malwarebytes como una empresa totalmente enfocada en hacer la protección específicamente de endpoints, no hacemos más nada, la idea es brindar la tecnología que ustedes necesitan y sus clientes también para tener la capacidad de protección y respuesta para brindar la protección y también recuperación en caso de ataques exitosos. Entonces, ¿qué vamos a decir todas las veces? No es necesario creer en nada de eso que estamos diciendo. La mejor forma de comprender la eficiencia, la tecnología y los diferenciales de Malwarebytes es haciendo pruebas. Entonces, ustedes pueden hacer esto directamente, a descargar o acceder a la consola, empezar a hacer las pruebas y tener más información. Incluso podemos gestionar reuniones específicas con ustedes también. Entonces, a mí me gustaría agradecer a ustedes en nombre de Malwarebytes, de Gustavo también, todo el tiempo que ustedes tuvieron aquí, el interés. Y seguimos en contacto con todas las dudas que puedan tener y si les gustaría platicar con más detalles la protección, la tecnología y comprender un poco más de las necesidades de ustedes y de sus clientes. Entonces, muchas gracias a ustedes y que tengan un excelente día.